inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis. Hoy tenemos un programa especial, le hemos pedido a Andrés Terrero que nos acompañe en el programa de hoy, ya que necesitamos un poquito de refuerzo, ¿verdad que sí? Para nosotros es un honor contar en el estudio con la presencia del doctor Rafael Alburquerque, ex vicepresidente de la República, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y una de las personas que creemos que tiene por sus conocimientos y su experiencia mayor dominio de todos los temas nacionales y políticos en este momento. Bienvenido a Síntesis, vicepresidente. Pues muchísimas gracias por la invitación y dispuesto aquí a contestar la pregunta, tanto tuya como la que me haga Andrés. Y muchísimas gracias, es un honor para mí estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Iniciamos con la parte política y necesariamente queremos su opinión sobre el proceso en sí que ha vivido la República Dominicana con esto de los cambios. Tenemos una nueva ley de partidos, ahí hemos vivido estamos viendo problemas internos en los partidos a raíz de esa ley, de poder tener elecciones abiertas, elecciones cerradas en cuanto a las primarias. Háblenos un poquito de su opinión de cómo quedó ese producto terminado de la ley de partido y cómo usted lo ve con relación al futuro de la democracia de nosotros los dominicanos. Mira, no bastan en política las buenas intenciones. Como ya se ha dicho, el pueblo lo dice, de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. O sea, evidentemente había que regular a los partidos políticos, hay un sentimiento de toda la población de que es necesario una regulación más estricta de los partidos políticos, evitar las campañas largas, evitar gastos excesivos. O sea, había toda una manifestación a nivel de pueblo de que había que regular la vida de los partidos políticos. Y yo creo que se ha logrado con esta ley, bueno, hay avances con esta ley, pero no hay duda de que uno de los aspectos más controversiales ha sido el aspecto del método de selección de los candidatos a cargos populares. Hay algunos países, muy pocos países de América Latina que tienen el método de las primarias abiertas. Las primarias abiertas significa que la selección de los candidatos a cargos populares pues será de todo el pueblo, no solamente de los miembros del partido. Y los partidos son, lo ha establecido el Tribunal Constitucional, aunque de interés público, asociaciones privadas que se rigen por sus estatutos. De manera que una ley no le puede imponer el tipo de primaria. En Uruguay, por ejemplo, son primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, pero tuvieron que modificar su constitución para ello. Tuvieron que modificarla y en la constitución se establece esa modalidad. En Argentina, cuando se estableció por ley este sistema, el Tribunal Constitucional lo declaró inconstitucional el sistema. Y entonces los partidos, todos a unanimidad, lo asumieron y por eso existe en Argentina. Entonces, el planteamiento que hizo tanto el doctor Leonel Fernández como otros juristas fue, bueno, señores, esto es inconstitucional, esto tiene que ser aprobado por las estructuras básicas de los partidos. Y al final el Congreso, con el apoyo del PRM, acordó un sistema que es único en el mundo, es típico ahora de la República Dominicana. Primero, que cada partido seleccionara su método de selección, o primarias abiertas, o primarias cerradas, o asambleas de delegados, o encuestas incluso. O sea, cada partido lo escoge. Perfecto. Eso quiere decir que cada partido en sus estatutos tiene que establecer cuál es el método de selección. Pero entonces insistieron y le agregaron un parrafito. Bueno, que esa decisión la tomaran las cúpulas de los partidos. Y ahí hay una violación constitucional.
porque no corresponde a las cúpulas de los partidos aprobar o modificar estatutos, corresponde a las bases de los partidos el modificar, aprobar y modificar los estatutos. Inclusive vemos en algún caso, yo creo que también sin precedente, que se está dando en estos días de que posiblemente uno de los partidos, el PRM, tenga un híbrido. O sea, que tome primarias cerradas simultáneas para la candidatura presidencial y que en algunas posiciones de otro tipo, entonces se vayan por elección, se vayan por asamblea, que ese es, ellos lo propondrán ahora esto. Bueno, el reglamento de aplicación de la ley lo prevé. La ley no lo prevé, pero el reglamento que ha elaborado la Junta y que le propuso a los partidos, que no está aprobado todavía. Que todavía no está aprobado, prevé que cada partido puede escoger diferentes métodos. Por ejemplo, para la presidencia, el método de primarias abiertas, para los regidores o alcaldes, el método de encuestas. O sea, cada partido puede dividir la selección por niveles. Ahora, ¿cuál es? En el PLD logramos al final un acuerdo, solucionarlo. Bueno, muy bien, se aprobaron las primarias abiertas, pero tiene que ser convocado el comité político ahora para designar una comisión que se encargará de preparar la modificación de los estatutos y entonces las bases del partido ratificar la modificación de los estatutos, que donde dice primaria cerrada, como dicen ahora, digan primarias abiertas. Eso ya lo hemos resuelto en el PLD, pero la preocupación no cesa, porque yo hago una pregunta, es algo muy personal. Muy bien, la primera semana, el primer domingo de octubre habrán las primarias. Aquellos partidos que decidan ir por primaria tienen que hacerla el primer domingo de octubre del 2019. El PLD ha aprobado primarias abiertas. Si ahora el PRM aprueba primaria cerrada, yo pregunto, la ley dice primaria simultánea. Correcto. ¿Para qué dice la ley primaria simultánea? Porque la idea era que todos los partidos fueran a primaria simultánea el mismo día, para que no hubiera un doble voto. Correcto. Bueno, ¿ahora qué va a pasar? Yo voté en el PRM porque soy del PRM. No, el padrón abierto va a excluir los PRMistas. Ah, eso no lo dice nadie. Eso se llama ahora padrón abierto sin PRM. O sea, ese es el gran problema ahora. ¿Puede el que votó por el PRM ir a la mesa a votar por el PLD? Pero no solamente eso. El último domingo de octubre está previsto las asambleas de delegados y las encuestas. Bueno, si yo soy del partido de Wessing y Wessing o de Peñaguaba, de los llamados partidos emergentes, claro, se supone que yo voy a votar en la asamblea de delegados de mi partido a finales de octubre. ¿Puedo ir a votar antes en las primarias abiertas del PLD? No hay doble voto. Bueno, eso hay que ver cómo se va. Doctor, cómo se va a resolver, porque la idea era que nadie votara dos veces. Pero doctor, precisamente ese es uno de los puntos que yo creo que en el PLD están discutiendo. Y yo digo creo porque vi que la señora Cabral, Miriam Cabral, había dicho que no fue eso lo que se aprobó. O sea, diciendo de que lo que habían aprobado, evidentemente que debería ser simultáneas y que si aquellos van por abiertas, pues se supone que se deberían excluir los miembros de ese partido. ¿Qué están discutiendo en el Partido de Liberación Dominicana, en el comité político con relación a eso? Porque ese es un tema, yo creo que fundamental. O sea, ¿quién va a votar? ¿Cómo vamos a votar? Yo voy a ir al Club Los Prados, donde yo voto, a mi mesa. ¿Qué me van a entregar? ¿Una boleta con mucha gente? ¿O me van a entregar nada más? Si yo quiero votar por el PLD, ¿me van a entregar lo del PLD nada más? Mira, eso oficialmente todavía no se ha discutido. Ha habido algunos compañeros o compañeras que han hablado de ello, y no se ha discutido porque la Junta Central Electoral informó
que además del reglamento de aplicación de la ley de partidos políticos, ellos van a elaborar como proyecto para entregárselo a los partidos un reglamento sobre las primarias. Okay. Entonces, Un instructivo ahí. ¿Qué va a decir la Junta? ¿Qué cosa? Yo sí oí que el presidente de la Junta, el Castaño Guzmán, declaró que el doble voto, la expresión textual, No el era doble voto posible. es una fantasía, dijo. Bueno, Me imagino que quiere decir que no va a haber doble voto. Si lo Pero garantiza. es una preocupación válida Sí. que yo le adelanto. Otros aspectos de la ley, cuotas, financiamientos, el control de los financiamientos, el mismo tema que yo creo que la pregunta es ideal hacia usted, que es la vicepresidencia. La ley de partidos nueva no habla de que todo deroga las leyes anteriores, que es la que dice que el candidato a la vicepresidencia lo eligen según los estatutos de los partidos, o lo designan, O lo cogen, ¿no? o lo escogen, y deroga la ley, pero a su vez dice que todos los candidatos a puestos electivos deben de someterse a esos procesos. Por ejemplo, la figura presidencial, al financiamiento, a las cuotas, ¿cómo usted se siente ya después de ver este producto? ¿Mejoró nuestro sistema? Bueno, mira, evidentemente hay, creo, un vacío en lo que respecta a la vicepresidencia. En los estatutos del PLD se dice claramente que es como debe ser. Yo creo que el presidente debe escoger su compañero de fórmula. Claro. No que las bases de repente le impongan un compañero de fórmula. Sí. Te lo cuento como anécdota, a ustedes sobre todo que son jóvenes. En la primera convención que hizo el PRD acá en el año 61, para las elecciones del 62, en la convención se eligió a Buenaventura Sánchez como candidato a la vicepresidencia, con Juan Bosch de candidato a la presidencia. Y al otro día de esa elección, Buenaventura Sánchez declaró que él sabía que eso iba a suceder, porque cuando él nació allá en San Juan, un brujo le dijo a su mamá que él iba a ser presidente de la República. Ay, 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 ay. Y Juan Bosch dijo, yo con ese hombre no voy porque me mata. Claro. Claro. Hubo que cambiar. Él había que dicho que era vicepresidente. Y Pero entonces cogieron a González Tamayo. Entonces hay esos problemas. El presidente debe estar acompañado de alguien de su confianza. Pero la ley no dice nada, como No. tú dices, Micho. luego de que usted fundara el PLD con Juan Bosch en su momento y haciendo un aparte, usted fue candidato con él a la vicepresidencia también. 2 veces, en el Con- 78 y en el 82, sí. Bueno, pues ese es un vacío de la ley que hay que ver, tal vez se pueda llenar ahora con la ley del régimen electoral. Si sale, ¿Eh? si sale la ley, Bueno, sí sabe. porque todavía no se sabe. Pero realmente le correspondía a la ley de partidos establecerlo. Y en cuanto a las finanzas, que es la pregunta fundamental, yo creo que se ha adelantado. Las campañas han sido muy costosas en el país. Aquí se establece, la ley solamente habla de la pre-campaña, porque se supone que es una ley que rige solamente los partidos políticos. De manera que en la ley electoral habrá que completarlo y establecer también límites a los gastos de campaña ya electoral. Ahora hay límites solamente. O sea que esos porcentajes que dice ahí que da 600 millones para la candidatura es presidencial, para la pre-campaña. todavía eso es para la Para pre-campaña. la pre-campaña solamente. O sea que eso es una locura lo que hemos establecido. Sí, eso es y de para- no aprobarse la ley electoral, entonces no hay control para la elección brillante. No habiendo ese control para los gastos de campaña. Pero fíjate, yo no digo, yo creo que ha habido un avance, pero no hay duda de que es una ley muy deficiente. Tienen un periodo que lo establece ahora el reglamento, un periodo que se llama periodo anterior a la pre-campaña, que es una especie como de periodo de exploración para yo saber si puedo lanzarme o no en la pre-campaña como precandidato. Bueno, es lógico, se prohíbe, durante ese periodo de exploración, se prohíbe toda publicidad. Publicidad de radio, publicidad de televisión, publicidad en las vallas, perfecto. Pero después no hay nada. Pero también prohíbe la publicidad de los stickers en los carros, Los vehículos. de los t-shirts, de las camisetas, de las gorras. Bueno, y uno se pregunta, bueno, ¿y si yo quiero ponerme una gorra apoyando un eventual precandidato, me la van a quitar en la calle?
¿Cómo van a aplicar esa parte de la ley? Si tengo una camiseta, me van a decir, quítesela, y me quedo sin camiseta en plena calle. Y las redes sociales, y también las redes sociales. Sí, son cosas absurdas. Yo pego un afiche de alguien de mi simpatía en mi casa, lo van a quitar. O sea, está muy bien, prohíba la publicidad en la radio, en la televisión. O lo mismo, vicepresidente, que nos pasó a nosotros, por ejemplo, cuando comercializábamos béisbol, que un día un banco trató de hacer negocio para usar las marcas de los equipos, el Licey, el Escogido, las Águilas, para su publicidad. No se llegó a un acuerdo y entonces ellos hicieron una campaña que decía: apoya a tu equipo preferido de béisbol, con guante, con pelota, con rojo, con azul, hacían diferentes colores y realmente no mencionaban a nadie. Colores, pelota y tu equipo preferido. Y vamos al play y todo eso. Uno ve también a través de los movimientos y de los apoyos que no tampoco están regulados. Mira, es lo que pasa, por ejemplo, en los Estados Unidos. Los aportes están limitados, pero hay lo que llaman los paquetes de aportes no limitados, entonces la gente se cuela por ese lado. Y es lo que tú señalas. Bueno, los aportes están limitados, pero no están limitados los aportes del sector externo. Entonces, ¿qué resulta? Que muchos de los aportes irán al sector externo, porque no está regulado el sector externo. Entonces, aportes irán al sector externo y el sector externo dirá: yo estoy apoyando a tal candidato. Y hará la publicidad de ese candidato, pero con el sector externo. Bien. Yo creo que, ya te digo, Michelle, es un avance, pero fue muy deficiente la ley, muy deficiente. Doctor, ya la ley está y lo que estamos esperando es que se resuelva con los reglamentos. Vamos a lo interno del PLD. Mucha gente dice que en el PLD hay división porque hay dos facciones que se disputan el control. Yo pienso que lo que hay es democracia. Democracia porque todo el mundo puede aspirar. Hasta ahora, excepto una persona. Que hay un impedimento constitucional para el presidente de la República en un párrafo transitorio de la Constitución que le aplica a él porque en verdad le aplicaba a él la anterior Constitución. Sin embargo, hay un debate y hay un dilema. El presidente Leonel Fernández, que es el presidente del PLD, aparece puntero en todas las encuestas. Y hay un grupo que habla y motiva una reelección presidencial para modificar la Constitución. ¿Hasta qué punto usted entiende que eso puede ser posible? Primero, que se modifique la Constitución. Segundo, de que el expresidente de la República, Leonel Fernández, esté seguro que va a avanzar por encima de lo que sea. Él dice: bajo cualquier circunstancia, es para adelante que vamos. Yo no entiendo muy bien el mensaje, pero ok. Pero muy bien. ¿Qué usted cree que va a pasar con eso? Mira, yo creo que lo que respecta a la posibilidad de una reelección, la primera posibilidad hubiera sido una interpretación de la Constitución. Se intentó la nulidad del artículo transitorio y yo creo que ya hay una sentencia del Tribunal Constitucional muy clara, muy categórica, señalando de que incluso sería un golpe constitucional que un tribunal pudiera interpretar la Constitución. Entonces la única vía que queda es el Congreso Nacional. Y lo dice la sentencia del Tribunal Constitucional, la Constitución no se puede interpretar, hay que modificarla y la modificación le compete a la Asamblea Nacional. Pues sí. O sea, hay que ir al Congreso y la reunión conjunta de ambas cámaras modificarla. Yo entiendo y conozco bien al compañero Danilo Medina, incluso cuando se aprobó esa reforma en el 2015, en el Congreso que lo ratificó como candidato, no solamente lo prometió frente a las bases del partido, sino que juró ante Dios que él no intentaría modificar de nuevo la Constitución de la República. Entonces yo tengo que atenerme a esa palabra, es una palabra que él ha dado. Varios de sus funcionarios más cercanos, como José Ramón Peralta, Gustavo Montalvo, el propio Felucho Jiménez, pues ha señalado que el presidente termina el 16 de agosto del 2020. Entonces, nosotros
confiamos en que eso será así y que el PLD se abocará entonces en una campaña interna entre los precandidatos que puedan surgir. Hasta ahora hay varios precandidatos. Leonel Fernández todavía no ha decidido, se están recogiendo firmas para decirle que se quiere que él sea el candidato del PLD para las elecciones del 2020. Entonces será, bueno, la selección en el partido para determinar quién va a ser el candidato. Entonces yo creo que hay la suficiente madurez, tanto de parte del presidente Danilo Medina como del presidente Leonel Fernández, de trabajar y luchar por mantener la unidad del partido y que las diferencias que puedan existir, como de hecho existen, no se va a tapar el sol con un dedo, pues esas diferencias puedan superarse, puedan llegar a acuerdos, como pasó ahora el sábado 27 del pasado mes, para beneficio no del PLD ni de ellos, para beneficio de una República Dominicana que ha visto un avance, un progreso y un desarrollo durante los gobiernos del PLD. Yo quizás estoy un poco confundido, porque usted dice que el presidente del partido, Leonel Fernández, no ha decidido. Sin embargo, el presidente dijo cuando se refirió en una reunión en el Palacio de Deportes con militantes o dirigentes que no había marcha atrás y que su propósito era llegar a la escalinata del Palacio Nacional. Y ahí le pregunto, ¿cómo usted interpreta lo del eslogan de bajo cualquier circunstancia es para adelante que vamos? Bueno, cuando habla de cualquier circunstancia para adelante que vamos, lo que es lo suficientemente amplio en el sentido de que no se está refiriendo a él, sino se está refiriendo al país. En cualquier circunstancia es para adelante que vamos, es decir, vamos a seguir trabajando por el país, vamos a seguir luchando por el progreso, por la justicia social, por la resolución de los males que aquejan a la población. Eso lo resume el eslogan. En cuanto al otro, que es de no dar marcha atrás, evidentemente se le está pidiendo que sea el candidato y como tal tiene que dar una respuesta. Pero no ha oficializado, vamos a decir, su candidatura como lo han hecho los otros compañeros, que me parece muy bien. Ojalá que haya más candidatos. Él gana como quiera, abierto y cerrado, o sea, él ya lo marcó. Sí. En todas estas discusiones recientes, a raíz de la ley de partido, de la posibilidad de la reelección y todo esto, usted, miembro del comité político, independientemente de las tendencias o de todo eso, se sabe muy bien que sus posiciones ahí siempre van primero el Partido de la Liberación Dominicana. ¿En algún momento, vicepresidente, usted vio o tuvo temor de que se dividiera el partido con estas diferencias? Porque muchas veces uno ve en la calle o ve a algunos miembros del comité político que manejan posiciones públicas de los conflictos internos y se preocupa y dice, puede haber una división del partido y todo esto, pero al final o encuentras un acuerdo en Metro Country Club o encuentras que se levantan la mano los tres y hacen un acuerdo. No es importante que tú estés de acuerdo con la Constitución, no con la Constitución, que sea así, o que haya que hacer refrendar los estatutos o no, y todo el mundo está peleando y al final se ponen de acuerdo. Ese acuerdo que se ve público, usted lo siente así y entiende que al momento de cualquier candidato, de lo que sea que pase, el PLD se mantendrá unido, que es la única forma que puede ganar las elecciones en el 2020. Por supuesto, nosotros estamos todos conscientes que la única forma que podemos ganar las elecciones en el 2020 es manteniéndonos unidos, y por esa razón la madurez tanto de Leonel Fernández, de Danilo Medina, la propia madurez de los distintos miembros del comité político, procuramos llegar a un entendido. Es decir, nosotros hubiéramos preferido una primaria cerrada. ¿Por qué? Porque son los miembros del partido los que real y efectivamente conocen los mejores compañeros que pueden ser candidatos. Bueno,
los compañeros que siguen al presidente de la República entendían que no, que el padrón del partido estaba adulterado, que el padrón del partido estaba desfasado y que había que ir a un padrón mucho más certero como el de la Junta Central Electoral. Y nosotros le dijimos al final, bueno, muy bien, estamos de acuerdo con esa posición, pero tienen que modificarse los estatutos del partido. Y la modificación de los estatutos del partido le corresponde a la base, no al comité central. Entonces, bueno, para llegar a un acuerdo, para llegar a una concertación, cada parte tiene que ceder. Entonces, bueno... O sea, ¿usted en ningún momento tuvo duda de una posible división de las dos tendencias? No, no es que no haya tenido duda, uno siempre tiene la duda de que, bueno, hasta qué punto un choque pueda incendiar la pradera, pero tratamos siempre de buscar una solución que pueda satisfacer pues, las aspiraciones, los intereses y sobre todo las preocupaciones jurídicas de cada parte. En el caso nuestro, y Leonel Fernández lo dijo, a nosotros no nos importaba tanto las primarias cerradas o abiertas. A nosotros lo que nos importaba era defender la Constitución de la República. Y en eso vamos a seguir, defendiendo la Constitución de la República. Porque entendemos que una democracia solamente se sostiene cuando se respeta la Constitución de la República. Y por eso se busca una alternativa. ¿Ustedes la quieren abierta? Bueno, pues Leonel puede ganar y va a ganar como quiera, abierta o cerrada, pero vamos a respetar las formas legales. Hay 8 recursos de inconstitucionalidad en el tribunal de diferentes sectores. Entonces, con esto se le da por lo menos un viso de legalidad a la decisión que se adoptó el sábado 27 de octubre. Doctor, la experiencia es fundamental. La prudencia y la sensatez es básica para cualquier cosa. Usted, como PLDista, es uno de los que mayor representa esas 3 cosas en el PLD. Hay mucha gente también que lo tiene, pero usted es uno de ellos. Y tuvo una experiencia, y por eso es buena la pregunta de Michelle, porque usted tuvo cuando Juan Bosch se fue del PRD y formó un nuevo partido, que la gente decía, bueno, pero se va con 60 y pico de años a formar un partido nuevo, ¿qué va a hacer? Y se dice siempre que se va, no triunfan. Usted en un momento determinado también salió del PLD y volvió. Esa experiencia combinada con la prudencia, real efectivamente usted mirando la situación ahí en el comité político, sabe que eso se puede dar y que si alguien decide irse, y la gente piensa siempre que se va a ir el Leonel Fernández, porque tiene minoría en los órganos de gobierno, digamos órganos de partido, ¿qué pasaría? Porque dice por ahí un eslogan, o no un eslogan, no. Un dicho. Que el árbol quiere calma, pero el viento no lo deja. ¿Qué pasaría? Mira, yo creo que nosotros apostamos por la unidad del partido, vamos a seguir luchando por la unidad del partido y esperamos, y Leonel lo escribió el día antes en un artículo bien extenso en el Listín Diario, que prime siempre la razón y la sensatez. Por lo que dijo Michelle hace un momento, estamos conscientes de que divididos nos vamos del poder. Entonces, esperamos que la sensatez y la razón siempre predomine y de que sepamos, no importa del lado que uno puede estar, de que solo la unidad garantiza que podamos continuar gobernando este país en el 2020. No para beneficio de los PLDistas, sino para beneficio de este país que ha progresado y se ha ido desarrollando bajo los gobiernos del PLD, tanto de los de Leonel Fernández como los de Danilo Medina. Bueno, él terminó ese artículo con párrafos finales pidiendo que Dios lo ilumine. Bueno, o sea, que Dios sería el árbitro principal de resolver esos problemas, de que ponga en la mente de la gente las decisiones importantes para unirse. ¿Y por qué le digo esto? Porque ciertamente el presidente de la República, Danilo Medina, ha hecho un buen gobierno. Y eso es bueno para el PLD. Claro. Entonces, como ha hecho un buen gobierno, pues su gente que está al lado de él dice, pero ¿por qué no seguir? Bueno, pero la Constitución, bueno, pero está bien, no piensan en la parte estructural,
sino que vamos a modificar porque tenemos que seguir. Mira, muy brevemente, Barack Obama hizo un gran gobierno en los Estados Unidos y no se religió por lo que él mismo dijo. Bueno, yo pudiera seguir, pero la Constitución me lo prohíbe. Entonces, esa es la misma situación. Los tercer periodos siempre son muy traumáticos. Hubo trauma en el periodo, aquí en la República Dominicana, 74-78, con el tercer periodo de Balaguer, fue traumático. Claro. Al final ganó el PRD en el 78. Claro. En el año 94, era el periodo 94-98. Fue cortado, ¿sabes? Y fue recortado, hubo trauma. Entonces, siempre son traumáticos los terceros periodos, y eso, pues, lógicamente implicaría una nueva reforma a la Constitución. Y yo creo que, por eso lo decía hace un momento, la democracia se sustenta en la Constitución. La Constitución prohíbe la reelección. Y la Constitución son los límites al poder. Sí. No solamente es el otorgar las libertades públicas a los ciudadanos, sino también saber cuáles son las restricciones y los límites que tiene ese poder. Hemos hecho un gran gobierno y yo creo que eso es lo que nos va a permitir continuar en el 2020. Pero tenemos que estar conscientes de que hay un límite y los mismos compañeros que incitan a la reelección deberían darse cuenta de ello, de que la Constitución hay que respetarla. Se ha mencionado la posibilidad, en el caso de que sigan las pretensiones de algunos sectores del PLD de buscar la reelección, de hacer una reforma a la Constitución aprobada por el partido, un consenso entre, sobre todo, su comité central y su comité político, que apruebe la reelección o que habilite al presidente para un periodo, Danilo Medina, para un periodo posterior al 2020 y tratar de hacer esto en este momento, de buscar esta solución. ¿Se ha conversado eso? Yo no creo que ese es un tema para hablarlo en estos momentos, porque el problema nuestro es precisamente de una defensa de la Constitución. Claro. Entonces, una reforma de esa naturaleza van a decir, bueno, pero ¿y qué son estos dirigentes nacionales, estos dirigentes políticos? Lo que les interesa es únicamente la presidencia de la República. O sea, sería desdecirse mucho de la obra de gobierno que nosotros hemos hecho. Bien. Necesariamente con usted debemos de tratar algunos temas de interés nacional. Usted, con su experiencia en la vicepresidencia y sobre todo en las áreas que más influencia manejó, una de ellas fue todo lo que tiene que ver con la parte de seguridad social, la parte de empleo y de todo esto. Vemos con mucha preocupación el sistema de seguridad social. Reconocemos que es un avance, va bien con relación a lo que teníamos en el pasado. Se ven problemas entre las ARS y las farmacias, la cobertura, la entrada del sistema de atención primaria, problemas con los médicos, problemas entre los planes contributivos subsidiados que nunca entraron. Si nos vamos a las pensiones, ni hablar. Usted tiene un % de una pensión que recibiría, si fuera hoy, según los ahorros, de un 20 a un 30%, tal vez, de su último salario. Tiene realmente no tiene seguro médico si se va a pensionar. Háblenos un poco de esto, de lo que sería y qué usted entiende que nosotros podemos hacer para acabar de buscar soluciones que mejoren el sistema de seguridad social y esta ley en República Dominicana, viendo los intereses y cómo está manejándose esto en este momento. Mira, no hay duda, como tú dices, de que se ha avanzado. Desde el 2001 que se aprobó la ley, hasta la fecha se ha avanzado. Cuando nosotros llegamos al gobierno en el 2004, en materia de salud, la cobertura era del 6% de la población. O sea, el total de personas cubiertas por el viejo Seguro Social, por el IDSS, sí, el IDSS no pasaba del 6%. Hoy un 70% de la población ya está cubierto por seguro de salud. O sea que ha habido un avance espectacular, claro, del 6% al 70% de la población.
De eso no hay duda. Ahora, es evidente ya que en estos años que tiene de aplicación de la ley del 2001 hasta el 2018, pues las debilidades, las falencias de la ley ya se conocen. Y tenemos entonces que proceder a una modificación de la ley. Pero no es fácil. El régimen contributivo de salud debió entrar en el 2001. Entró pensiones, Sí. porque las pensiones, bueno, interesaban al sistema financiero. Pero cuando nosotros llegamos en el 2004, todavía no había ingresado el régimen no había iniciado el régimen contributivo de salud. Y el presidente Fernández me pidió que me hiciera cargo del asunto. Y a mí me costó 3 años el poder lograr algún acuerdo para que en el 2007 comenzara a funcionar el régimen contributivo de salud, en el 2007, 3 años después. ¿Qué quiero decir con esto? De que son muchos los intereses y realmente en esto tiene el gobierno que tomar la iniciativa y decir, bueno, esta es la ruta que vamos a trazar. O ir a las partes, o ir a los diferentes sectores, pero al final el gobierno es el que tiene que tomar la decisión y decir, esto es lo que queremos y esto es lo que vamos a hacer. Porque de lo contrario va a ser muy difícil que se logre una concertación, sobre todo en salud, porque son intereses muy opuestos. Ahí tenemos ahora el caso de la atención primaria. La verdad es que no hay sistema de seguridad social que funcione si no es con la atención primaria. Bueno, y no se ha podido ponerse nunca de acuerdo. Los médicos están en contra, el colegio médico, los dueños de las clínicas están en contra. Entonces, no hay forma. Una salida que en mi época la discutí con los médicos y con las clínicas sería, bueno, que comience la atención primaria por el sector público. Por los subsidiados. Vamos a comenzar la atención primaria en el sector público. Y que cuando el modelo realmente sea un modelo eficaz, sea un modelo de buenos servicios y el país vea que la atención primaria funciona, bueno, eso mismo va a suceder entonces en el sector privado, en el régimen contributivo. Porque el día que la esposa de uno diga, no, pero venga acá, si yo voy a la atención primaria en el sector público, recibo una buena asistencia, no tengo que desembolsar ningún dinero, bueno, pues entonces, si es así, ¿por qué razón no lo voy a hacer también en el sector público con la asistencia primaria, la atención primaria? Pero, bueno, la verdad es que hay grandes intereses y es muy difícil. No en este país, en todos los países del mundo ha sucedido lo mismo con el régimen de la seguridad social. Tiene que trazarse un norte el gobierno y el gobierno decidir qué se va a hacer. Mire, doctor, estos sistemas han sido atacados fuertemente. La ley misma de seguridad social desde que salió. Teníamos un sistema de reparto del Estado Dominicano, que era lógicamente una parte de la población que trabajaba en el gobierno, y está todavía funcionando con algunas limitaciones porque ya no puede necesariamente entrar mucha gente. Sí. Y tenemos el de CCI, que yo creo que ha sido un buen sistema. Mire, si vamos a salud, hemos avanzado en 1000%, porque lo que es medicamentos, atenciones, enfermedades catastróficas a la gente, todo eso ha sido positivo. Lógicamente hay un conflicto de intereses, que es recursos financieros de una parte u otra, la cápita y todo esto que la gente protesta. Pero yo quisiera saber, en el punto de vista de pensiones, que usted es pro sistema de reparto, creo yo. Sí. Usted sabe que el reparto genera un gran déficit al Estado. ¿Sería conveniente cambiar de CCI
a reparto en estas circunstancias? Mira, ya no hay duda de que el reparto tiene sus problemas, sus deficiencias, y es que en la medida en que la población va envejeciendo, hay más personas que reciben que las que cotizan. Correcto. Ese es uno de los problemas de reparto. Y por esa razón, en muchos países europeos se ha llegado a la conclusión de que por lo menos la parte de salud no sea financiada con cotizaciones del empresario ni del trabajador, sino que sea asumida por el Estado con los impuestos que paga la población. Ahora, pensar aquí en eso queda mucho tiempo todavía. Difícil. Porque cuando tú tienes en España una presión tributaria de un 40%, aquí tenemos una presión tributaria 13 o 14. de un 13%, un 14%. Es muy difícil. Pero no hay duda de que el futuro de la seguridad social en todos los países del mundo en materia de salud es que sea financiada por la población en sentido general a través de los impuestos. Porque evidentemente grava mucho al sector empleador, al sector empresarial, una cotización tan fuerte. Sí. Y los mismos empresarios entonces se quejan. Eso es una cuestión que hay que verla. En materia de la capitalización individual, yo creo que tiene sus ventajas, pero no hay duda de que también ha tenido graves problemas tanto en la parte de salud como en la parte de pensiones. En Chile los trabajadores han ido a la calle por las bajas pensiones. Bueno, y ya desde el gobierno de Bachelet, de signo socialista, y este gobierno de Piñera, que el hermano fue el creador del sistema de capitalización individual, con Piñera, que ya de derecha hay una reforma ya al sistema de capitalización individual, buscando precisamente tal vez un pilar básico que me asegure a mí una pensión mínima. Y si yo quiero tener un mejor retiro, entonces, pero también tiene sus dificultades, tienes que crear una cultura del ahorro. Exacto, exacto. Y aquí estamos todavía muy lejos. Muy lejos. Ahora, mira, cuando se estableció el sistema en el 2001, en las discusiones previas, en el año 98, yo invité a Carmelo Mesa Lago, que es uno de los grandes especialistas en seguridad social, profesor emérito de la Universidad de Pittsburgh. Yo lo conozco. Y yo recuerdo, yo lo llevé al Senado, yo recuerdo la expresión de este maestro. Le dijo, miren señores, tienen que tener mucho cuidado con el sistema de capitalización individual. Él no estaba en contra, pero tienen que tener mucho cuidado con el sistema de capitalización individual en la República Dominicana. Y los senadores le preguntaron, ¿por qué? Dice, porque en la República Dominicana no existe un mercado de valores desarrollado. Claro. Y la capitalización individual no funciona si no es con un mercado de valores desarrollado. Entonces lo que van a hacer es sencillamente establecer un ahorro para el sistema financiero. Un ahorro que no va a tener retorno porque no va a haber inversiones, porque no hay mercado de valores en la República Dominicana. Bueno, esos son de los retos, señor vicepresidente, que nosotros tenemos que ver como lecciones aprendidas de Chile. O sea, ya sabemos que Chile comenzó a pagar pensiones del sistema. Nosotros nos quedan todavía como 10 años, un poquito más. ¿Qué cosas podíamos hacer, aunque no tenemos sistema? Todavía decimos que es incipiente el sistema de valores en la República Dominicana, que comenzó en el 2000. Pero yo creo, y usted me corrige, que quizá el error fue que le prometimos a la gente una muy buena pensión. Le dijimos a la gente, usted va a tener un 70%, como le dijeron en Chile. No, le dijeron, usted va a tener una pensión, peor todavía, ni le fueron claros. Pero, ok, si me dicen, mire, usted la pensión que usted va a recibir es un porcentaje de su salario que puede estar entre un 40 y un 50%. Pero le dijeron un 70% y la gente dice, bueno, la esperanza de vida. Ahora, cuando yo llegue a mi edad de pensión, yo tengo menos gastos, que ya tengo más problemas de salud, que es un punto que lo tiene que resolver la ley. Pero tengo menos gastos, ya no tengo niños que atender, no tengo escuela que pagar, mi salario es poco. Pero además de eso, si me dan un 30% o un 40%, yo pienso que como no tenemos sistema, cultura del ahorro, ¿quién con un sistema diferente a este, quién va a ahorrar para tener en su banco, al final de la vida laboral, un 30% de su salario para el tiempo que le quede de vida?
No, nadie. O sea, Nadie. El ahorro, mientras tanto, tiene que ser forzoso. Forzoso, Ahora, forzoso. Eso es inevitable, si no nadie te va a ahorrar. Claro. Eso es inevitable. Hay que establecer una serie de medidas. Yo vi en el almuerzo de la Asociación de Industriales de Herrera, como Arismendi, que fue de los que elaboró esa ley, pues proponía una serie de medidas. Creo que se pueden discutir esas medidas, Claro. pero no hay duda de que hay, por un lado, que limitar las ganancias excesivas de las administradoras de fondos de pensiones. Estuvieron bien cuando se hizo la ley, porque Sí, comenzaba en esos momentos. Y por eso comenzó en 30, por eso la complementaria. Ya son excesivas. Sí. Y hay que ver cómo se mejoran las pensiones, lo que va a recibir el trabajador, pero es un tema muy sensitivo, porque hablar en estos momentos de aumentar la cotización de empresarios y trabajadores Es difícil. es crear una situación de inestabilidad, como sucedió ahora en Nicaragua. Correcto. En Nicaragua lo que destapó Fue eso mismo, el gran problema ha sido ese. de Ortega. Entonces en eso hay que tener cuidado. Lo de la edad a mí no me preocupa tanto, porque a diferencia de Europa y de otros países, aquí no existe el retiro forzoso, lo que llaman los franceses el retiro, la jubilación guillotina, no Sí, existe. te tiene que ir, aquí no. Aquí no, aquí es un derecho de retirarse a los 60 años. Cuando usted quieran. Pero usted puede seguir trabajando mientras tenga fuerza, Claro. hasta los 70, hasta los 80. Así es. A usted no lo obligan a retirarse. Exacto. No deberían obligarlo. Sí. No deberían obligarlo. No hay obligación. Entonces, bueno, a partir de los 60 uno decide si se retira o no. De manera que eso hay que estudiarlo con mucho más delicadeza. Yo siempre he dicho lo siguiente: no es lo mismo el retiro de un profesional que el retiro de un obrero portuario, por ejemplo. Yo creo que a los 60 años ya un obrero portuario no puede más. No puede más. Pero un juez de la Suprema puede seguir más allá de lo que Claro, de los esos son 60. vitalicios. Sí. Inclusive en Estados Unidos son vitalicios. Lo que pasa, vicepresidente, que hay personas que llegan a los 60 años y siguen trabajando, siguen usando su trabajo, pagando su fondo de pensiones, pero entonces utilizan otros beneficios que tiene la edad. Juegan golf de un lugar más adelante, De una base más cerca. toman descuento en los autobuses, pero siguen entonces trabajando. Aquí no hay eso todavía. Aquí no hay eso. Yo Pero viene. conozco uno que no hay que eso. lo hace. Bien, Ojalá que lo hubiera ya. Claro. Para yo utilizarlo. Sí, en el metro, todo eso, en los aviones hay especiales. finalmente, el mundo de hoy es diferente. Totalmente. Una población donde hoy te dicen a ti que un 60% de los votantes tendrán menos de 45 años, ahora en el 2020. El manejo de las comunicaciones es diferente, el internet, la capacidad de que la globalización de las noticias, los medios de comunicación, la transparencia, es un mundo complejo. El corazón de la auyama solo lo conoce el cuchillo. Cuando usted ve los sistemas de gobierno ahora, en este momento, en esta época, donde te atacan de corrupción, pues dice, bueno, pero a mí Odebrecht me lo trajo un presidente, o me lo trajo un país, los diplomáticos andan vendiendo sus países, Danilo anda con empresarios dominicanos en China, Trump le busca mercado al capital de sus países. Un mundo diferente totalmente, vicepresidente. Las sociedades quieren más hospitales, más inversión pública, más de todo, pero no quieren financiamiento, no quieren préstamos, no quieren aumentar la presión tributaria. Decía un expresidente que el carguito no es tan, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer ahora? Gobernar es tan difícil, mantener todo esto, todos los sectores conformes, los intereses, ¿se puede todavía? Mira, y es un mundo ya muy complejo, pero yo no creo que sea tanto por
por el desarrollo tecnológico que hemos tenido. Pero la información sí, la gente sabe Pero todo. no hay duda de que la información, Abierto. toda la información que hay ahora, ya no somos solamente receptores, todos somos productores de noticias verdaderas o noticias falsas. Correcto. Entonces el mundo se vuelve obviamente mucho más complejo y mucho más difícil gobernar. Y lo tiene, bueno, los fenómenos que se dan en estos momentos, Brasil, el propio Estados Unidos. Entonces es mucho más difícil, un mundo mucho más complejo, porque ya no somos solamente pasivos en las noticias, ya nosotros también somos como ciudadanos hacedores de las noticias. Y muchas de esas noticias son noticias falsas, noticias inventadas, y eso genera muchos más problemas que los problemas que tenían anteriormente los gobiernos. En eso evidentemente la pregunta es válida, pero yo creo que no por eso nos podemos cruzar de brazos. Y los pueblos separan todo esto, separan la transparencia, la inversión. No, es que el gobierno que gane tendrá que endeudarse. El que vino tiene que seguir lo que estaba haciendo anterior, porque si no, las cosas no se terminan a lo loco. Sí, por eso es tan importante el nivel de educación. Yo creo que un pueblo, mientras más educado es, mientras más informado está, pues lógicamente ejerce con mucho mayor conciencia su votación. Naturalmente, tú me dirás, bueno, pero ahí está el caso de los Estados Unidos. Bueno, ahí lo vemos muy claramente. Las ciudades más avanzadas, las ciudades más desarrolladas, han votado ahora pro-demócrata, lo que es el corazón duro de los Estados Unidos, el centro de los Estados Unidos, y aquellos lugares que cayeron en la depresión porque las industrias se deslocalizaron, se desplazaron, fueron los que votaron por el Partido Republicano. Entonces, eso se ve claramente. Nosotros tenemos la suerte de ser un país pequeño, y como país pequeño podemos pues adoptar más fácilmente las medidas que nos permitan con un desarrollo pues tener una mayor cultura, una mayor educación y un pueblo mucho mejor informado. Es muy difícil de verdad para los gobiernos manejar un Estado. Y le digo porque la opinión pública juega un papel tan importante ahora que nos mueve a creer una opinión. Y vemos casos como lo del reciente juicio de un asesinato de una niña embarazada, donde la opinión pública motivó a la gente a decir la sentencia es 30-20. 30 años para el joven y 20 años para la mamá. Y entonces, los medios de comunicación inclusive, eso es lo que queremos, al margen de lo que diga la ley, el código. ¿Cómo uno maneja un tema como este tan delicado que ha creado tanto conflicto, este y otros, sociales, motivados porque le han dicho a la gente que eso es lo que hay, sin ser así? Mira, eso de lo que planteaba Michelle, cómo manejar situaciones como esta. Cuando yo me gradué de Derecho, la constante de todos los profesores era los juicios se discuten en los tribunales. Claro. Ahora es en los medios. Ni jueces ni abogados tienen que hablar de los juicios. Yo todavía tengo tendencia, a mí a veces me preguntan, digo, no, yo no opino de eso. Correcto. Porque fue mi formación como abogado. Claro, claro. No opinar en la calle De un tema de justicia. de lo que uno tiene que opinar en el tribunal. Claro. Porque se corre riesgo también, y eso ha sido ya denunciado, de una justicia mediática. Correcto. Entonces, la presunción de inocencia se destruye totalmente y uno llega al tribunal ya culpable. Sí. Y el juez dice, bueno, yo no me voy a echar arriba esta canana. Exactamente. Y cuando viene a verte, te está condenando, no porque tenga pruebas, Por lo sino que dice la opinión, la presión. por la presión mediática que hay. Aquí hay abogados que le dicen a los medios la tercera instancia. Sí, entonces, no, ahora como tú, en aquella época no había YouTube, no había WhatsApp, no había Twitter, pero ahora tú no lo puedes limitar eso. No lo puede parar. Entonces, es muy difícil. Eso, lo que dice Michelle, son de las complejidades del mundo que nos ha tocado vivir. Así es. Y los avances serán Más. mucho más en un futuro muy cercano, Más complicado todavía. más complicado. Bien, doctor, queremos agradecerle de verdad su presencia en este programa. Realmente nos sentimos muy bien y le agradecemos mucho el que nos hablara de todos estos temas, porque con su objetividad siempre nos ayuda tal vez a tomar decisiones y a uno ver las cosas
realmente un panorama un poco más tranquilo. A veces uno ve problemas donde no lo hay y ustedes que han pasado por todo esto tal vez pueden darle a uno, yo diría que la fórmula mágica para poder tomar buenas decisiones. Esa no existe. Esa no existe. Muchísimas gracias, vicepresidente. Yo también quiero agradecer a Michelle que me haya dado la oportunidad de compartir con usted, doctor, esta interesante entrevista. De verdad que su sapiencia y de verdad su experiencia y además su hombre de bien nos da a nosotros la oportunidad de hacer un mejor programa. Gracias. Yo creo que le deseamos mucha salud, doctor. Muchas gracias. Mucha suerte y esperamos que todo siga bien en el PLD para el partido y para el país. Dios te oiga. Bien, muchísimas gracias. Nos acompañó el doctor Rafael Albuquerque, ex vicepresidente de la República, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Le damos las gracias a ustedes por su audiencia de esta semana.